Vamos a continuar con nuestro ciclo de conferencias y en esta ocasión pues he pensado, el mes de noviembre fue el mes un poco del cáncer de mama, o el mes de octubre, si no recuerdo mal. Vi mucha gente de la asociación AMAC pidiendo dinero y tal, y bueno, pues se me ocurrió que es una enfermedad que, bueno, ahora lo explicará él, pero es una enfermedad que preocupa a la sociedad y no solo es de mujeres, que pensamos que esto es cosa de mujeres, ¿no? También hay hombres, algún amigo mío, uno en concreto, falleció por cáncer de mama, y entonces digo, pues debería de invitar a alguien a que nos hablara un poco de esto, y claro, pues tengo un sobrino, que es Quino, y que como era jefe de oncología clínica del IVO, había estudiado la licenciatura en Valencia y había hecho también el doctorado en la Universidad de Valencia sobre oncología. Yo pues voy a invitar a mi sobrino para que venga a hablarnos un poco del cáncer de mama. Hay una cuestión dentro de la medicina que es la tecnología, el ensañamiento terapéutico también, y a mí siempre me gusta decir que el médico, tengo una hija que está estudiando también, está en R2 de oncología, me gusta decir que el médico no solo tiene que curar, sino también tiene que cuidar. Es decir, a veces hay que trascender la tecnología porque a lo mejor no podemos curar. Y yo he leído algunos artículos de Quino y esa es una de las características que él tiene. Es el trato humano con el enfermo. Si puede curar y si no, lo acompaña. Y bueno, pues yo creo que conocí, tengo que decir algo, ¿no? Conocí a Quino de muy pequeñito, ya a sus 7 añitos ya sabía perfectamente, hablaba perfectamente el inglés. Esto me trae a la cabeza que hoy a la 1 de la madrugada tiene que dar una conferencia online en Colombia, mañana otras en Valencia, y el sábado pasado en el Congreso Nacional de Oncología dio también 2 conferencias, el miércoles. Y digo que lo conocí bien porque es una persona disciplinada y estudiosa. Esto es una cosa... me cogió un verano, cuando estaba estudiando el segundo de BUP, y le tuve que explicar las integrales para tercero de BUP. Y en efecto, las cogió perfectamente. Estamos en verano, las 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, con mi perro allí grande, allí al lado, que a veces le asustaba al principio, y vino puntualmente todos los días de verano. Y luego me invitaba a jugar a tenis. Lo hicimos 2 veces, ya no pude más porque él sabe, yo no. Y luego el año siguiente iba a hacer COU y él, con su disciplina, además de integrales, le tuve que explicar espacios vectoriales. Y todos los días viniendo allí Quiero decir, es un estudioso muy humano y además investigador, que es una de las cosas que más se agradecen, porque hay enfermedades médicas que lo que necesitan mucha gente es que se investigue en ella y que las farmacéuticas busquen menos ganar dinero y más cuidar de la salud. Presento a Quino Gavinagrio. Bueno, pues ahora a ver qué digo yo, ¿no? Pues ahora me toca a mí. ¿No? Después de toda... Yo tengo ahora 47 años y miras a veces atrás y buscas qué personas te han marcado en tu vida. Y aparte de mis padres, mis amigos, pues posiblemente las 3 personas que más me han marcado en mi vida ha sido mi tío Javier. Y yo alguna vez se lo he dicho, pero yo no solo aprendía ni espacios vectoriales, ni logaritmos, ni integrales. A mí esos años me hicieron madurar como persona. Yo era un trasto, eso no lo ha dicho, pero yo era un trasto, no paraba quieto. Y él me calmó y me dio unos valores que luego, pues posiblemente todo lo que ha dicho es lo que he aplicado a mi día a día. Entonces, en esta media horita yo os voy a contar un poco con este titular, que era lo primero que os quería preguntar. ¿Qué pensáis que viene a decir este titular sobre el cáncer de mama? El de cuando menos es más.
cuanto menos tratamiento, menos pues más. Muy bien, muy bien. Pues esa es la idea. Esa es una de las estrategias que buscamos a día de hoy a la hora de curar más y mejor. Ese sería el otro titular. Como de una enfermedad que hablábamos, el cáncer de mama, que era una enfermedad única hace un montón de años, hemos pasado a 4 tipos de enfermedades diferentes, que ahora luego veremos, y esos 4 tipos los vamos fraccionando según diferentes biomarcadores, etcétera, etcétera, para buscar grupos muy pequeños de tipos de cánceres de mama con un tratamiento muy específico. Es como si ese 100% del cáncer de mama lo hacemos a cachitos y hay un 5% de tumores que se benefician de un tratamiento súper concreto, ¿vale? Ese es el estado actual. Entonces, empezamos por lo que serían unos pocos de datos epidemiológicos, y es que el cáncer de mama, si juntáramos los dos sexos, es el segundo más frecuente. Depende del año, a veces el primero, a veces el segundo después del cáncer de pulmón. Y lo que está claro es que en las mujeres es el tumor más frecuente. Representa 1 de cada 3 cánceres que ocurrirán en la mujer, es el cáncer de mama, y a nivel de España, cada año diagnosticamos 37.000 casos nuevos. La cifra puede quedar ahí, pero a veces nosotros que somos de Valencia, es como si llenáramos Mestalla de nuevos casos de cánceres de mama. A nivel global en España, 1 de cada 8 mujeres tendrán un cáncer de mama. Y como decía Javier, también un 1% afectará a un varón. Esto es un poco cómo ha ido cambiando desde hace aproximadamente 30 años las tasas de curación del cáncer de mama. Ya estamos en cifras que en algunos casos rozan casi ese 100% deseado. Con tumores pequeños, tumores de menos de 2 centímetros, sin ganglios afectos y con un patrón muy benigno, hablamos de curaciones de casi el 100%. Entonces vamos a hacer una foto de cómo solemos ver por primera vez un paciente en la consulta. Cómo es ese recorrido del paciente en nuestra consulta desde que viene con una sospecha de un cáncer de mama hasta que se opere y luego damos una serie de tratamientos. Eso es un poco lo que vamos a ver ahora al principio. Mirad, lo más importante de todo es que de 10 casos que yo veo por primera vez en la consulta, 9 vienen con un tumor localizado en la mama. Cuando digo localizado en la mama, quiere decir que está en la mama o está en los ganglios. El que uno tenga varios nódulos en la mama frente a tener un nódulo no tiene ningún impacto pronóstico. Es decir, hay gente que puede venir con 5 bultos en la mama, 5 tumores de mama, y puede tener mejor pronóstico que una paciente que tenga un bulto, ¿vale? O sea que el número de nódulos que haya en la mama no impacta en el pronóstico. Sí que impacta en el pronóstico cuanto más nódulos tengas en la axila, cuanto más ganglios axilares afectos tengas, eso sí que puede impactar en el pronóstico. Entonces, de 10 casos, 9 van a venir como una enfermedad localizada en la mama o en la axila a la consulta por primera vez. De esos 9, vamos a buscar 2 estrategias diferentes que las vamos a ver a lo largo de la presentación. La primera es que podemos dar un tratamiento sistémico, que es lo que suele dar el oncólogo, un tratamiento que actúa en todo el cuerpo del paciente, que sería la quimioterapia, el tratamiento hormonal o los nuevos fármacos biológicos. Antes de la operación lo llamamos neoadyuvancia. Y cuando el paciente se opera y damos el tratamiento después, se llama adyuvancia. Antes de la cirugía, neoadyuvancia, y después de la cirugía, neoadyuvancia. Como os decía, el 90% de los pacientes van a debutar con una enfermedad localizada y todavía hay 1 de cada 10 pacientes que se diagnostica con metástasis. Estos serían los números del cáncer de pulmón, son a la inversa. 9 debutan con metástasis y 1 debuta con una enfermedad localizada. Cuando un paciente tiene el diagnóstico, esta es la figura más importante. Es que todo un equipo evalúa caso por caso, sobre todo para decidir si damos un tratamiento antes de la intervención o después. Es decir, si se opera el paciente de entrada o no. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Pues como todos sabéis, puede venir un paciente con un nódulo en la mama, con una mamografía, se hace una biopsia, que es coger una muestra de la lesión,
Se decide en el comité en función de la extensión del tumor en la mama o en la axila y los apellidos que tenga, que eso luego ahora lo veremos, si operamos de entrada, es decir, si se hace la cirugía o se da un tratamiento antes, que es la neoadyuvancia. Después de la cirugía existen varias estrategias terapéuticas, pero en caso de necesitar quimioterapia es lo primero que daremos después de la operación, luego se da la radioterapia, que es un tratamiento local, y se acompañará de una pastilla durante 5 y en algunos casos hasta 10 años en un tipo concreto de tumor, que van a ser los tumores hormonales. Ya empezamos a oír una palabra diferente, un tipo de tumor especial. Entonces, como os decía, al principio de conocer el cáncer de mama era una única enfermedad, y ahora ya tenemos 4 grandes grupos. Esos 4 grandes grupos los clasificamos básicamente en base a 2 apellidos. Esos apellidos son, el primero es el receptor hormonal y el segundo es la proteína ER2. A todo esto le vamos a sumar un tercer apellido, que es cómo de rápido crece un tumor. Cuanto más rápido crezca, más se beneficia la quimioterapia, podríamos decir, ¿vale? Entonces, vamos con el primer apellido, que es el receptor hormonal. De 10 casos de cáncer de mama, 7 son hormonales, es decir, 7 sobreexpresan en la célula tumoral el receptor hormonal. Si lo viéramos de forma gráfica, tenemos una célula normal, hay un estímulo de las hormonas femeninas, y eso hace que ese estímulo hormonal le dice a la célula que crezca muy rápido, muy rápido, muy rápido, y se transforma en una célula tumoral, porque al crecer tan rápido acumula muchos fallos. Es lo que conocemos como mutaciones. Este sería el primer apellido, el receptor hormonal. 7 de cada 10 tiene ese receptor, digamos, sobreexpresado. Y esta proteína ha sido una de las grandes revoluciones en el cáncer de mama. Y esto, uno de los grandes maestros de esta proteína fue un español, fue el doctor Baselga. ¿Qué vimos? Que había un 15% de cánceres de mama, es decir, 1 o 2 de cada 10 mujeres, que cuando mirábamos sus células al microscopio, pensad en la célula como una naranja. En la corteza de la naranja, normalmente las células tienen como una aguja clavada. Yo cojo una naranja y vemos que tiene solo una aguja. Este tipo especial de cáncer de mama, que es el que tiene la proteína ER2 sobreexpresada, no tiene una aguja, sino que tiene varias clavadas. Podríamos decir cientos y hasta miles. Esto es lo que llamamos la proteína ER2. Esta barrita roja, hemos cogido la naranja y la hemos partido por la mitad. Esto sería la corteza y esto es el interior de la célula. Cuando se juntan 2 proteínas ER2, cuando se juntan, le dicen a la célula que crezca muy rápido. Entonces este tumor hace muchos años era casi el que menos nos gustaba, porque esto era un sinónimo de resistencia a la quimioterapia y de resistencia al tratamiento hormonal. ¿Pero qué ocurrió? Que se desarrolló lo que llamamos un anticuerpo. Algo tan sencillo como este clic bloqueaba la unión entre las 2 proteínas y le decía a la célula que no creciera rápido. Este fue el primer tumor, junto con el tumor hormonal, en el que cambiamos la historia natural de la enfermedad. Ese clic, que se llama trastuzumab, lo que hace es bloquear la unión. Es un fármaco que antes lo dábamos intravenoso, ahora lo pinchamos en la pierna, lo administramos durante un año, y con este tratamiento casi llegamos a curaciones hasta del 100%. Entonces, con los 3 apellidos vamos a tener los 4 tipos de cánceres de mama. Los tumores más frecuentes hemos dicho que son los hormonales. Van a haber hormonales que crecen lento y hormonales que crecen rápido. Ya tenemos 2. Vamos a tener un tercer grupo, que es el que hemos dicho que es el que tiene esa proteína alterada, que es el ER2 positivo, la proteína ER2. Y el último grupo es el que no sobreexpresa ni receptores ni la proteína ER2, ¿vale? Es el que llamamos triple negativo. Triple negativo porque no expresa las 2 hormonas, que esto no lo he dicho, ni la proteína ER2.
Vamos ahora a centrarnos en las estrategias que hablábamos al principio dentro del manejo de la enfermedad precoz, lo que llamamos la neoadyuvancia, que es dar ese tratamiento antes de la intervención. ¿Y para qué sirve? Pues aquí lo podéis ver gráficamente. Si yo a una mujer que viene con un bulto en la mama grande y con un ganglio afecto la opero de entrada, le quitaría el pecho y le vaciaría toda la axila. Vaciar la axila es quitar todos los ganglios de la axila y eso al final lo que condiciona es que se te hinche el brazo. Lo que llamamos el linfedema. Si yo doy el tratamiento antes de la operación, consigo que el tumor se haga más pequeño y por tanto consigo conservar la mama y ahora a veces ya no vaciamos ni la axila. Es decir, solo quitamos 1 o 3 ganglios y la probabilidad del linfedema, es decir, que el brazo hinchado sea del 30%, lo dejamos tan solo en el 3% de probabilidad. Y empecemos con el titular o con el título de la conferencia. Cuando menos es más. Este es un claro ejemplo de una de las investigaciones que hemos hecho en el hospital en colaboración con un grupo francés, y es que dentro de los tumores, hemos dicho hormonales, hemos dicho que había unos que crecían lento y otros que crecían rápido. Los que crecían rápido hemos dicho que los tratamos con quimioterapia. Esos tumores con quimioterapia va muy bien, pero la quimioterapia, pues como os podéis imaginar, tiene sus efectos secundarios. Hicimos un estudio que combinando el tratamiento hormonal, que es una pastillita todos los días, y le sumamos un fármaco de nueva generación, un fármaco que ha sido una revolución, y es que es otra pastilla que lo que hace es que las células son como nosotros, nacen, crecen, se multiplican y mueren. Esa multiplicación depende de unas proteínas. Está el ciclo celular que llamamos. Y hay unas proteínas que le dicen, la célula está en estado quiescente, es decir, está durmiendo y de repente se despierta. Esa activación o ese despertar se debe a unas proteínas, que se llaman las ciclinas. Bueno, pues esas ciclinas tenemos unos fármacos que les dicen que se bloqueen, que se queden durmiendo. La combinación de 2 pastillas consigue los mismos resultados que la quimioterapia. Esto quiere decir cómo la parte de la diapositiva a la izquierda, la quimioterapia, cómo reduce la velocidad de crecimiento de las células, y esto es la combinación de estos 2 fármacos. Justo ahora, hace unos días estuvimos en Berlín presentando estos datos y comunicamos que de 10 chicas que eran candidatas a quimioterapia de entrada antes de la cirugía, a la mitad conseguimos quitarles la quimioterapia. Falta ahora un poco de seguimiento del estudio y si esto se confirma dentro de unos 5 años, pues va a ser una estrategia que hemos desarrollado a nivel nacional y en colaboración con los compañeros franceses para que en la mitad de las chicas que necesitarían quimioterapia antes de la cirugía podamos tratarlas solo con 2 pastillas. Ya hemos visto un ejemplo de cuando menos con 2 pastillas frente a la quimioterapia conseguimos los mismos resultados. Vamos a ver ahora esa parte que venía después de la operación. El paciente está operado, está curado y vamos a dar unos tratamientos para reducir la probabilidad que la enfermedad vuelva a aparecer. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es que cuando viene el paciente después de la operación, nosotros hacemos como un cálculo de riesgo o de probabilidad que tiene esa enfermedad de volver a recaer. Vamos a tener un grupo de pacientes en verde, como semáforo, un grupo de pacientes en rojo y un grupo amarillo. El grupo en verde será ese grupo de pacientes que tienen menos probabilidad de recaer. Y el rojo van a ser pacientes con más riesgo de recaída. Pacientes jóvenes, con tumores grandes, con ganglios afectos, con velocidad de crecimiento alta, sería el rojo. Y el grupo en verde pues serían pacientes más mayores, con tumores pequeñitos, sin ganglios y con un tumor poco agresivo. ¿Vale? En amarillo quedaría, digamos, la zona de grises. Si hacemos la traducción en probabilidad de recaer, es que un tumor de bajo riesgo
tiene un 10% a 5 años, tiene una probabilidad de 1 de cada 10 mujeres de volver a aparecer el cáncer. Y el grupo rojo, pues estaría entre el 25 y el 80% en las situaciones más extremas. ¿Qué ocurre? Que lo que nos permite el tratamiento, en este caso de dar quimioterapia y pastillas, es que si yo doy quimioterapia y pastillas a estas pacientes de un riesgo alto, las voy a convertir en un grupo verde, ¿vale? Por eso le doy quimioterapia a este paciente y a este no. Porque este solo con las pastillas ya se quedan, ese 10% lo bajo al 5%. Y este grupo necesita la quimioterapia para pasarlo al verde. Hace unos años, de 10 chicas, a 7 les dábamos quimioterapia. Con cáncer de mama, un cáncer de mama, de 10 chicas dábamos quimioterapia a 7. Pero realmente de esas 7, solo habían 4 que realmente necesitaban esa quimioterapia. Es decir, nos estamos pasando casi tratando al doble de pacientes con la quimioterapia. Pero no sabíamos identificarlas. Y llega lo que se llama la farmacogenómica, que es que el análisis de una serie de genes nos puede predecir ese semáforo, del verde, el amarillo y el rojo. Nosotros lo que hacemos es que cogemos la muestra del tumor, hacemos un análisis de un conjunto de genes con 2 grandes plataformas que tenemos validadas, una europea y una americana, y lo que nos viene a decir es que, aquí os lo enseño mejor, el tumor se procesa, se hace un análisis de un conjunto de genes y al final nos va a decir si el tumor es verde o es rojo. ¿Vale? Este sería un ejemplo de un informe. ¿Lo podéis ver ahí? Bueno, más o menos. ¿Veis? Nos cuenta un montón de historias aquí y nos dice, bajo riesgo en verde, no necesita quimio, ese tumor amarillo, que inicialmente era amarillo en base a parámetros clínicos, yo no lo tengo claro, hago el test genómico y me va a decir si es rojo o es verde. ¿Es verde? No necesita quimio, ¿vale? Esta sería una de esas 3 mujeres que no necesitaban la quimio y le evitamos el tratamiento, ¿vale? Hemos hablado de neoadyuvancia, dar el tratamiento antes, hemos hablado de adyuvancia, que es dar el tratamiento después de la operación, pero hay otra forma de curar más y mejor, ¿vale? La obesidad es el segundo factor de riesgo asociado al cáncer, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito de prevención. El primero, en muchos países, es obviamente el tabaquismo. Si yo consigo que la gente dejara de fumar, evitaría que apareciera el cáncer de pulmón. No. Bajaría la probabilidad de tener un cáncer de pulmón. Ojalá, dejando de fumar, no existieran cánceres de pulmón, ¿vale? Bajaría la probabilidad. Eso se conoce como prevención primaria. Todas las medidas que tomamos para que no exista o reduzcamos la probabilidad de tener un cáncer. Prevención primaria. Si yo consiguiera reducir los índices de obesidad en España, que ya estamos los segundos a nivel europeo junto a los ingleses, si yo consigo bajar la incidencia o los índices de obesidad, bajaría el número de cánceres de colon, bajaría el número de cánceres de ovario, un montón de cánceres, el de mama, asociados a la obesidad. Eso se llama prevención primaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Hacerse mamografías. Si yo hago una mamografía en una población o a partir de cierta edad donde la probabilidad de tener un cáncer de mama es más alto, yo lo que hago es diagnosticar un cáncer de mama lo más pequeñito posible y así es más fácil curarlo. Eso se llama prevención secundaria. Y existe una prevención terciaria, que es que un paciente que ha tenido un tipo de cáncer, si se cuida, si tiene esos hábitos de vida saludable, la probabilidad de recaer es más baja. Prevención terciaria. Y fijaos las cifras. En el caso del cáncer de mama, una mujer que se pasa las tardes viendo, bueno, no sé si aún está esto de Jorge Javier, ¿vale? No sé si aún está, pero está toda la tarde ahí con el bollo y viendo a
y la paciente que no es necesario salir y hacer maratones, pero sí que realizar ejercicio moderado, cuidarse con la alimentación, evitar en cierto modo el alcohol. Esta chica, después de un cáncer de mama, tiene un 30% más de probabilidad de tener una recaída. Fijaos que a veces la quimioterapia, el tratamiento hormonal, puede conseguir estas cifras. O sea, solo con hábitos de vida saludable conseguimos lo mismo que dando la quimioterapia. Y ya acabamos con la parte de la enfermedad metastásica, ¿vale? Dentro del cáncer de mama, hemos dicho que había 1 de cada 10 pacientes podían tener un cáncer de mama metastásico, y a veces hay un 30% de pacientes de muy alto riesgo que pueden recaer. Y para estas pacientes, hasta ahora nuestro objetivo era aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Pero ya vamos a ver que la palabra metástasis ya existe hasta un grupo de pacientes que podemos cronificar tanto su enfermedad que no sabemos, nuestro problema es saber cuándo paramos el fármaco. Ahora os lo enseñaré. Fijaos, estas 4 barras que veis son cómo ha ido evolucionando el tratamiento hormonal, esa pastillita de la que hablábamos, desde la primera, que conseguía dormir la enfermedad metastásica solo 6 meses, hasta la combinación de las 2 pastillas que os decía al principio, de la hormonoterapia con los fármacos que paraban esa proteína que decía que el ciclo celular fuera adelante, que son los inhibidores de ciclina. Ya llegamos a 33 meses, solo con un fármaco. Y de estas pacientes hay alrededor de un 8% que el tumor ya deja de crecer para siempre. Ya lo estamos viendo en consulta, nosotros ahora estamos pidiendo un estudio a través de biopsia líquida para ver si existe la posibilidad de esas pacientes que no vemos enfermedad radiológica, si a través de lo que llamamos una biopsia líquida, que es detectar el tumor en la sangre, si podemos quitarles el tratamiento. Estamos ya en esa fase en un grupo seleccionado de pacientes. Aparte de impactar en la supervivencia, es decir, que viven más años, con estos fármacos, incluso pacientes jóvenes que bueno, pues tienen su vida laboral, su vida familiar, etcétera, etcétera, impacta de forma positiva en la calidad de vida. Mejoran los síntomas por esas metástasis y pueden seguir trabajando y haciendo prácticamente una vida normal. Y vamos a acabar con algunas diapositivas de ese grupo de pacientes que habíamos dicho que habíamos sido capaces de cambiar la historia natural de esta enfermedad, que es la enfermedad de HER2, ¿vale? Con esas vacunas, esto no hay que ser médico, sí que hay que ser matemático para entenderlas, pero entonces, ¿qué quiere decir estas gráficas y este texto que está aquí subrayado? Hemos dicho que el cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable, ¿vale? Pero ya hay un pequeño grupo de pacientes que representan entre el 5, incluso ahora ya con los nuevos fármacos, el 10% de este subtipo de enfermedad, que son pacientes, estos son series de los americanos, pero nosotros también las tenemos, son pacientes que debutan con metástasis, y empezamos un tratamiento, ese clip que decíamos al principio, y veis que esto vendría a decirnos cuántas pacientes han recaído. Si recae una, baja la curvita, ¿vale? Baja la línea recta, quedaría algo así. Fijaos que hay un grupo de pacientes que a 10 años no vuelven a tener metástasis. Y estamos también de nuevo trabajando en este grupo de pacientes para ver si existe alguna posibilidad de evitarle ese pinchazo cada 3 semanas y dejar de sentirse enfermas, porque realmente no hay nada no sabemos qué estamos tratando. Y por último, vamos a hablar de lo que sería cómo el desarrollo de fármacos cambia también esta historia natural de la enfermedad. Os voy a poner un ejemplo que es como la historia del caballo de Troya. ¿Y por qué es esta historia? Porque volvemos a la enfermedad HER2. Tenemos un fármaco que, ¿os acordáis del clip, verdad? Y aquí tiene como unas crucecitas. El clip lo hemos cargado con quimioterapia, ¿vale?
¿Qué ocurre? Que se une a la aguja que decíamos antes de la naranja, esta parte morada, y se mete dentro de la célula. ¿Y qué ocurre? Que la quimioterapia no actúa fuera de la célula. Si actuara fuera de la célula, esta quimioterapia se conoce desde los años 60, fijaos, y fue tan tóxica que dejó de desarrollarse. Como se libera dentro de la célula, es como si no se enterara el paciente del tratamiento, ni le cae el pelo, ni tiene vómito, ni está cansado, nada. Se libera dentro del fármaco, y dentro del fármaco se libera esa quimioterapia y destruye la célula. Esa fue la primera versión de esta familia de fármacos que se llaman anticuerpos conjugados. ¿Por qué? Porque lleva el anticuerpo y va conjugado con quimioterapia. Antes tenía 3-4 moléculas de quimioterapia. La nueva generación de fármacos, fijaos ya, fijaos, la cantidad de quimioterapias que lleva. Lleva hasta 8. De 3 pasamos a 4 o 8. Y estos nuevos fármacos también tienen la habilidad que no solo dañan a la célula donde se internaliza la quimioterapia, sino que se cargan a las de alrededor. Entonces, con muy poquita cantidad de proteína, HER2, son capaces de destruir a las células de alrededor. Y esto, de nuevo, no hay que ser médico, pero podemos ver cómo esto se refiere al fármaco, al primero que os he contado. A la versión 1.0, al que tenía 3 moléculas de quimioterapia. Cuando comparo el que tenía solo 3 moléculas de quimioterapia con el que lleva 8, fijaos cómo supera un tratamiento al otro. ¿Vale? Estos son como la probabilidad de recaer la enfermedad si reciben un fármaco o el otro en un ensayo clínico, como gana por goleada el fármaco nuevo. Este fármaco ya lo podemos usar en España. Y así, fijaos la cantidad de fármacos que nos están llegando para esta situación. Y bueno, a mí me gusta acabar con esta diapositiva porque, bueno, cuando yo empecé a ver pacientes con cáncer de mama en el año 2007, la cima parecía que estaba lejísimos, como para el montañero, y cada vez más, pues esa cima la tenemos más cerca. Aún nos queda algo de recorrido por llegar, pero pues bueno, esperemos que en unos añitos llegamos a lograrlo. Muchas gracias. Javier, Sí, Juan. no, quería, es que estaba diciendo que conocías a un amigo tuyo que tal. Entonces, creo que nos estamos refiriendo a la misma persona, José Luis, ¿no? No, bueno, este es un hombre que yo conocí y que falleció hace 16 o 17 años y no le llegaron a diagnosticar un cáncer de mama. Estuvo en Albacete, lo vieron tal, después fue a Madrid y al final se murió. Yo no sé qué sintomatología hay o qué indicios hay para que tú puedas... No sé. Es una pregunta excelente, ¿verdad? Porque un varón, ¿cómo se diagnostica un cáncer de mama? No tenemos campañas de diagnóstico precoz. Incluso, fíjate que hay comunidades donde la cirugía del cáncer de mama la realiza un ginecólogo. Y ese paciente con una sospecha de cáncer de mama lo ven en una consulta de ginecología. Entonces, ¿qué síntomas de alerta puedes sospechar un cáncer de mama? Básicamente, notarte un nódulo en la zona pectoral, una retracción del pezón o un ganglio axilar. También sería una forma en la que podría debutar. A veces, esto es muy infrecuente. Digamos que yo veo aproximadamente 2.000 pacientes al año en la consulta. Yo tengo 3 pacientes con cáncer de mama varones. O sea que realmente ese 1% del que se habla de afecta al varón no es real. A lo mejor lo que tú me estás contando es lo que llamamos un tumor de origen desconocido, que eso existe. Cada vez es más infrecuente porque cada vez tenemos técnicas más finas para
identificar el origen del tumor. Un tumor, digamos, ¿cómo lo podríamos definir? Existe lo que llamamos, en primer lugar, el tumor primario, que es donde se origina el cáncer. En este caso, hoy hemos hablado de cáncer de mama, pero podríamos hablar de cáncer de pulmón cuando se origina en el pulmón, de cáncer de vejiga cuando se origina en la vejiga, y esos tumores, a través de la sangre, se van a otros órganos. En el caso del cáncer de mama, se puede ir al hígado, al hueso, al pulmón. Eso es lo que llamamos metástasis. Desde la mama se van a otros órganos. Hay un 5% de esos casos que yo detecto la metástasis, pero no sé identificar cuál es el origen de ese tumor primario. A veces esto es lo que ocurre. Cada vez menos, pero ya puede llegar a ser, antes llegaba a ser hasta el 20% de los casos. Ahora ya tan solo es el 5%. Más preguntas. En el tema de los diagnósticos para precoces, hay también menos es más. Me refiero en cuanto al tema de las pruebas, si son más invasivas. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Pues a día de hoy no, se está trabajando en ello, con todo lo que sería la línea de inteligencia artificial, ver en qué pacientes realmente tienes que centrar ese esfuerzo para hacer mamografías de control en un grupo de pacientes, o un grupo, en este caso todavía no son pacientes, en un grupo de mujeres que tengan más probabilidad de desarrollar un cáncer de mama a lo largo de su vida, y luego va a haber un grupo que, por los motivos que sea, esa probabilidad es prácticamente nula. A día de hoy no hay ninguna estrategia en ese sentido, hay muchos estudios. La inteligencia artificial con la parte de radiómica también está ayudándonos a evitar biopsias innecesarias en algunas situaciones, entonces son líneas de investigación, pero en lo que sería práctica clínica todavía no. Muchas gracias por la charla, me pareció súper interesante. Yo tengo una cuestión en relación a la investigación, como en todos los campos, pero en medicina, y tú lo has comentado, totalmente esencial. Pero claro, la investigación no va en paralelo en todos los sitios, entonces hay seguro que sitios muy punteros como donde tú trabajas en los que es posible realizar este tipo de estudios en los que llegáis a conclusiones súper valiosas que dan un cambio en la enfermedad. Pero ¿cómo se generaliza eso al conjunto de los hospitales? ¿Cómo se puede hacer que algo que vosotros sabéis que funciona llegue a otros sitios donde a lo mejor no existe esa investigación puntera? Ese es un muy buen punto. Entonces, sabéis que tenemos el concepto de equidad, ¿no? Equidad entre comunidades a nivel de España, pues no todas las comunidades tenemos el mismo acceso a los fármacos, no hablo de investigaciones, ni incluso a esas plataformas genómicas que yo te contaba en ese momento. La parte de investigación sí que es verdad que normalmente un ensayo clínico, que es de lo que estábamos hablando, el acceso a ese ensayo clínico es algo que intentamos en los grupos de investigación. Nosotros en España pues tenemos dos de los grupos de investigación más punteros a nivel mundial. En el caso del cáncer de mama es un grupo que se llama GICAM y otro que se llama SOLTI, que es donde yo pertenezco y donde hemos llevado a cabo esa investigación. Y SOLTI tiene más de 150 centros en toda España a los que les puede llegar ese ensayo clínico, ¿vale? Es decir, que aunque tú estés aquí en Albacete o alguien esté en Gandía, de donde soy yo, cuando te visita tu oncólogo, entre las opciones que debe de proponerte es si existe algún ensayo clínico que a ti te pueda aportar algo. Obviamente, ensayos clínicos, nosotros tenemos ahora en el hospital 200 ensayos clínicos en marcha. Pero para poder participar en un ensayo clínico, tú tienes que cumplir una serie de semáforos en verde, que se llaman los criterios de inclusión, es decir, que tú tengas una edad adecuada, que tengas un tipo de tumor específico, que tu tumor tenga un tamaño y un número de ganglios afectos, y otros semáforos en rojo que no debes de pasarte ninguno, ¿vale? Si tú cumples todos los semáforos en verde y ninguno de los rojos, te podemos ofrecer el ensayo clínico. Y luego serás tú quien decida si participas o no en el ensayo clínico. Pero, igual que para fármacos, la equidad, te diría que en la parte de acceso a ensayos clínicos es algo mucho más homogéneo.
Este tipo de investigación que realizáis, sobre todo con esta medicación tan particular, ¿es extensible a otros cánceres? Claro, o sea, por ejemplo, los tumores digestivos, el cáncer de recto. Detectamos que hay un grupo de pacientes, a ver cómo os explico esto para que lo entendáis. El ADN. El ADN es la biblioteca de nuestro cuerpo donde toda la información relativa a nuestro cuerpo está guardada. El ADN está dentro de las células. Cuando una célula se replica, ese ADN también se duplica, porque de una célula se genera una segunda. En ese proceso se pueden acumular una serie de fallos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos mecanismos de reparación de esos fallos. Ocurre en un grupo de pacientes que esos mecanismos de reparación no muy concretos están un poco alterados. Eso somos capaces de verlo. Entonces hay un grupo, como os decía antes, del 5% de gente que tiene un cáncer de recto, que si tiene ese defecto, con lo que llamamos inmunoterapia, que es coger tus defensas para atacar al tumor. O sea, son fármacos que le dicen a tus defensas que ataquen al tumor. Solo con ese fármaco no es necesaria ni la cirugía. O sea, imagínate en qué punto estamos en otros tumores. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, tenemos que agradecerle primero que haya venido hoy, que bueno, yo dije eso, seremos como mucho 50, y le doy las gracias y os convoco también para el mes que viene, que será una conferencia sobre el tema de la familia. Vamos a darle un fuerte aplauso.